Bueno, nos visita esta noche Antonio Camuñes, que fue director de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y presidente de Global Strategy. Pero me degradas, ¿no? Porque, ¿director o presidente? Bueno, fui director con 25 y presidente con 50. Bueno, pues ya está. El orden de factor ya sabe usted, don Antonio, que no altera el producto. Ahora, Antonio Camuñes es un experto analista sobre la situación de Estados Unidos y sobre lo que está pasando. A ver qué nos dice él respecto a este plan de Trump y el lío que ha montado en todos los mercados del mundo. Antes voy a saludar a David Alandete, corresponsal de COPE y 13, que gentilmente, como siempre, desde Washington nos atiende, a pesar de que está con un pie en la escalerilla del avión. No sé si, creo que tenías previsto volver para España, ¿no, David, en las próximas horas? Sí, vuelvo, es mi libranza de Navidad, que todavía no he tenido tiempo con Trump de hacer ninguna libranza, porque desde las elecciones que ganó esto ha sido un torbellino. Entonces, en algún momento hay que descansar, ¿no? Naturalmente, y te lo deseamos sinceramente. Dime una cosa, David, ¿cómo ha ido el día? Por cierto, al final, después de las subidas que han experimentado las bolsas en Asia y Europa, daba la impresión de que también en Estados Unidos se iban a contagiar de ese pequeño optimismo. Pero nada, se han dado la vuelta y Wall Street ha cerrado en negativo, ¿no? Todos los indicadores. Sí, está encadenando negativos. Hay mucho voluntarismo, hay mucha intención por parte de los mercados y de los grandes empresarios en Estados Unidos de interpretar cada pequeña frase de Trump, cada pequeño gesto como una distensión y como una posibilidad de una moratoria, pero no es así, no se está dando ningún tipo de señal de que va a haber una marcha atrás. Al revés, se están intensificando los aranceles. Ya has visto que hoy nos ha confirmado, como tú muy bien decías ahora, en la rueda de prensa de la Casa Blanca en la que acabo de estar, la portavoz Caroline Leavitt nos ha comentado que el arancel a China va a ser del 104%. Parece una broma, parece una exageración, pero no lo es. Estamos en un arancel del 104%. Además, fíjate tú qué buena vista tiene el presidente del gobierno español de estar precisamente él en China cuando Trump aplica estos aranceles. Claro. A mí me llama bastante la atención ese contraste en que hoy nos decía la portavoz que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, pone rumbo a Washington para intentar negociar en nombre de la Unión Europea. Claro. Y al presidente del gobierno español lo tenemos en China. Sí, sí. O sea, al lado del enemigo número uno de Trump en estos momentos y Trump enemigo número uno de China. Te iba a preguntar precisamente sobre eso. ¿Ese viaje le puede pasar factura a Sánchez desde la perspectiva o desde la óptica norteamericana? Teniendo en cuenta que parece como si fuera a China a echarse en los brazos de Xi Jinping y, en fin, y pasárselo por el morro a Trump, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella broma que hizo Trump de los BRICS? Sí. Que decía que España estaba con los BRICS. Bueno, pues hoy España está con los BRICS. En este día tan decisivo para el comercio internacional en que la Unión Europea está haciendo frente común y pues la Unión Europea, y yo creo que Meloni está aprovechando que se lleva bien con Trump para intentar negociar en nombre de todo el bloque comunitario. Yo creo que ahí Giorgia Meloni está demostrando una gran altura de miras y una capacidad de intermediación y negociación que la verdad puede beneficiar a todo el bloque comunitario, porque desde luego es la que menos espanta a Trump. Y ciertamente en la Casa Blanca se toma nota de todo, pero realmente España está en una situación complicada. Primero, porque en cuanto a bienes, nosotros tenemos superávit con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos vende más a nosotros de lo que nosotros le compramos a ellos. En servicios menos, por el turismo y demás, pero realmente España no tendría que estar castigada, pero lo está porque forma parte de la Unión Europea, ¿no? Y por el IVA y por todo lo demás, ¿no? Y ahí, pues, el hecho de que precisamente hoy esté Pedro Sánchez en China y además se suma una serie de cosas, ¿no? Una, llamar a los... No sé qué adjetivo empleó la semana pasada, pero es un adjetivo que caló en Washington, ¿no? Los llamó como una tontería, algo similar, ¿no? Cosa que tampoco facilita el entendimiento o el compromiso de negociar de las dos partes. Y luego hay una cosa interesante, ¿no? Que estuvo también aquí la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, la semana pasada. Y bueno, pues también hizo como un comentario irónico sobre cómo Trump pone aranceles a los pingüinos y demás, lo comentamos, ¿no? Entonces, en general, no se está viendo desde el punto de vista de Estados Unidos
un gran espíritu de cooperación por parte de autoridades españolas o españoles en las instituciones europeas. Bueno, hoy Trump confiaba en que China va a va a negociar, una vez que ya sobre la mesa tiene puesto ese arancel del 104% a cualquier producto chino que entre en Estados Unidos. ¿Ese convencimiento es voluntarista o realmente él cree que no va a haber más remedio que negociar y entonces ya reducir esos niveles que son insoportables desde el punto de vista del proteccionismo, ¿no?, y de los aranceles? Claro, es que yo creo que si hay algo en lo que Trump se le puede haber ido la mano es en China. Es decir, a Trump se le ha tenido siempre, incluso en su primer mandato, con sus altibajos, como un tipo sensato a la hora de gestionar la economía y de gestionar el sentimiento empresarial y de gestionar Wall Street. Pero claro, ahora él finalmente se ha salido con la suya y ha puesto estos aranceles con los que lleva él soñando desde los años 80. Y claro, China es el gran adversario y lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Está el bloque occidental en guerra en realidad con Rusia, pero en realidad el adversario, la potencia emergente, contaminante, cada vez más armada militarmente, es China, ¿no? Pero claro, China no solo es el gran exportador de bienes baratos a Estados Unidos, con unos estándares de producción muy bajos, ¿no? Es decir, todas las fábricas chinas, si tuvieras que aplicar esos estándares en Estados Unidos, pues sería un drama, ¿no? Pues lo que quiere hacer Trump es fabricarlo todo en Estados Unidos. Pero luego es que China tiene mucha deuda de Estados Unidos. Si China fuera a vender lanzar toda su deuda de Estados Unidos, estaríamos en una situación de catástrofe absoluta para los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que China no lo está haciendo y no creo que vaya simplemente a claudicar frente a todo lo que le exige Trump, ¿no? Porque está demostrando ahora que tiene capacidad de resistencia, ¿no? Y que, bueno, pues 104%, ya veremos. Bueno, pues una cosa más, David, te pido que me des una opinión. Ahora entramos, Antonio, bueno, pregúntale. Puedo felicitarle a David. Naturalmente. Es que claro, David está haciendo unas crónicas excelsas. Yo te tengo que felicitar muy personalmente, porque el nivel de detalle, la manera de explicar las cosas, el haber captado ese matiz de los BRICS, por ejemplo, el haber hecho la pregunta en un momento tan oportuno. Es decir, todo ello que, bueno, después de tantos años de haber pasado por corresponsales de distinto tipo, a ti te sitúo claramente entre los mejores de los que hemos tenido. O sea que... El mejor corresponsal de España ahora mismo en Washington, sin lugar a dudas, con un privilegio extraordinario que es estar ahí a pie de Casa Blanca, ahora mismo, a pie de despacho. Ahora mismo te diría que sí. Preguntándole al señor Trump, y dándole, no sí, sé. Sí, señor. Enhorabuena y muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias. No, me enorgullece especialmente que alguien que conoce tanto Estados Unidos diga esas palabras. No las merezco, totalmente inmerecido. Sí las mereces, sí, porque si no lo harías como lo haces. Oye, David, quien está que fuma en pipa es Elon Musk, ¿no? Este está ya de retirada, ¿eh? Después de haber perdido, ¿cuánto ha perdido? 600.000 millones de dólares desde que su amigo Trump llegó a la Casa Blanca. Una barbaridad. Se ha peleado con el asesor económico de Trump, aquel que parece que ha influido de forma extraordinaria y decidida en toda esta guerra comercial, ¿no? Ahí hay mucho que explicar y le voy a condensar, pero es una batalla de personajes que estarían genial en una novela de Jardier Poncela, sinceramente, porque son todos, cada uno es más estrambótico que el anterior, pero ahí no todo es lo que parece. Es decir, Elon Musk es un empresario con mucho éxito. Nadie le puede quitar a Elon Musk que se ha hecho una fortuna de cero inmensa. Y luego es un tipo que está ahí perdiendo dinero, como tú muy bien has dicho. No cobra por el trabajo que hace. No está ahí para enriquecerse porque ha perdido cientos de miles de millones. No sé, algo inexplicable, ¿no? Pero ahí está. Entonces él no le debe nada a Trump. Elon Musk se va a ir cuando él quiera irse. Entonces hay una legislación que dice que si no te confirma el Senado y estás designado por el presidente, solo puedes servir 130 días. Y eso lo hemos sabido desde el principio. El otro elemento, Pete Navarro, que es al que tú citabas, uno de bastantes asesores de comercio, este es el más llamativo de todo, porque tiene un historial tremendo. Yo recuerdo del primer mandato de Trump, le veíamos los fines de semana haciendo deporte dentro de la Casa Blanca en los pasillos, y venía con los pantalones cortos, la bicicleta, y se ponía a correr allí mientras sacaba teorías de comercio bastante extrañas. Y ahora hemos sabido que en sus primeros informes sobre lo maravillosos que son los aranceles, que es experto en esto, citaba a un experto, se llama Peter Navarro, esto es importante, su experto se llama Ron Vara. Ron Vara es el nombre navarro
un anagrama, con las letras cambiadas. Se lo inventó. No había ningún experto que se llamara Ron Barra. Este señor tiene, en teoría, un doctorado de Harvard. Y claro, ahora hemos descubierto, porque lo ha filtrado la familia de Trump, que lo encontraron porque el yerno de Trump, Jared Kushner, buscó en Google experto China aranceles y le salió este señor. Y así este señor entró en la Casa Blanca. No tiene un cargo oficial, pero está peleado con Musk porque Musk dice esto de los aranceles no tiene ningún sentido, busquemos lo que yo creo que sería, mi opinión, lo mejor, una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y Norteamérica, ¿no? En general, México y Canadá. Pero claro, Navarro al oír esto empezó a llamarle explotador de trabajadores en China, etcétera, etcétera, un aprovechado. Y claro, Musk, que de verdad, Musk, puedes recriminarle muchas cosas, pero sincero y le ha llamado hoy inútil en Twitter, en X, en la red social X, le ha llamado inútil y un insulto que yo no había escuchado nunca, pero me parece bastante gracioso, que es más tonto Navarro que un saco lleno de piedras. Que un saco de ladrillo, ¿no? De piedra. Ingenioso, en fin, desde luego. Lleva apellido hispano este Navarro. O sea que... Sí, algo debe tener, pero algo claro, debe tener. Nos deja en un lugar un poquito sospechoso, está claro. Sí, desde luego. Bueno, David, pues te dejamos. Que si te vas de vacaciones estos días, que disfrutes y descanses. Y para Muchas coger gracias. fuerza. Hay que coger fuerza para lo que va a viene. queda mucha tela que cortar ahí en Washington, me temo. Gracias, David Zalandri, corresponsal de COPE 13 en Washington. Bueno, Antonio Camuñas, ¿cómo ves la situación? Que yo ayer preguntaba, ¿cuál es el plan realmente de...? No, el plan está clarísimo. Sí. El plan está clarísimo. Estados Unidos no puede mantener los niveles de déficit que ha mantenido hasta ahora desde hace medio siglo. Es decir, todo el mundo ha dado por hecho que como Estados Unidos era la nación hegemónica y que no tenía, pues se le podían hacer trampas de un tipo y de otro, y tampoco se le podía sisar, sería el ejemplo más, sin que se diera mucha cuenta. Bueno, pero claro, el mundo ha evolucionado, estamos hablando de un esquema que lleva con nosotros 80 años, es decir, desde el año 45, en realidad desde el 44, o sea, antes de acabarse la Guerra Mundial, es cuando se acuerda Bretton Woods, que es un lugar en New Hampshire donde se reúnen una serie de líderes mundiales y deciden que el mundo a partir de ese momento se va a regir por unas normas económicas, políticas y militares determinadas. Y Estados Unidos asume el liderazgo de ese diseño, de esa arquitectura mundial que hemos conocido posteriormente. Entonces, el problema es que como todo varía, se modifica, ocurren cosas impensables. O sea, cuando se le da entrada a China en el juego del comercio internacional, se la hace con un esquema geoestratégico en mente, separarla de Rusia. Segundo, hacer de un país comunista un país democrático, dándole opción además a ir fabricando poco a poco bienes que nosotros no nos interesaba fabricar porque eran demasiado básicos para nuestras capacidades y que la gente ya no quería estar. Y entonces empezaron haciendo eso y las fábricas se instalaron allí y aparentemente todo era idílico, pero de pronto ellos empezaron a hacer trampas directamente, empezaron a copiar todo lo que empezaron a hacerse con tecnología de compañías que estaban allí. Luego empezó un proceso de espionaje industrial masivo, de tal manera que fíjate que alguien me recordaba en el almuerzo de hoy un artículo que yo efectivamente lo recordé en el momento, que decía, advirtiendo, pero fíjate de lo que estamos hablando, diciendo, habría que pensar que China sabrá fabricar relojes. O sea, es decir, que el mundo desarrollado pensaba que China no iba a ser capaz de desarrollar sus propios relojes. Sí. Bueno, no te quiero decir de dónde acá se iba a pensar que podían fabricar submarinos, aviones, portaaviones. Es decir, bueno... Tecnología punta además, ¿eh? Bueno, claro, porque entre otras cosas... ellos se han ocupado de tener todo. Segunda cosa, todas las cifras están falseadas, porque no hay manera de contrastarlas, ni el tipo de cambio, ni los déficits, ni las bolsas, ni nada. Entonces, claro, estás jugando con unas ventajas que has inundado el mundo de producto chino
a la vez que has desmantelado una por una. Ya, pero vamos a ver, Antonio, mucha gente que te está escuchando y viendo puede entender efectivamente que Estados Unidos le declara la guerra comercial a China, pero ¿por qué también a Europa? ¿Por qué también al resto del mundo? Porque la clave son los déficits que tiene todo el mundo con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Y Estados este. dice, yo no puedo aguantar este. En el 2025 tiene el servicio de la deuda, son 9 trillones de dólares, o sea, 9 billones europeos. Eso es una bestialidad. Entonces, y ahora tiene que renegociarla. Claro. Pero claro, está intentando presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Sí. Y no los está bajando. Nos decía antes un especialista, bursátil, porque que todo poder... probablemente siga, no solamente vayan a bajar, sino que van a subir los tipos de interés. Vamos a ver, Unidos, vamos a ver. 7%. Lo lógico es que pueden llegar al 7%. Lo lógico es que bajaran, porque Powell sabe perfectamente que el escenario es de un enfriamiento económico evidente. Entre otras cosas, porque lo propicia Biden. Biden hace una presidencia catastrófica. Lo que pasa es que nadie lo dice. En un país que estaba con una economía extraordinariamente activa, pujante, con un empleo a máximos y tal, se dedica a gastar dinero, a gasto público, deuda y tal, en niveles superiores a los que gastaba Estados Unidos en la Guerra Mundial. O sea, la gente normalmente se endeuda, siempre te endeudas al máximo cuando estás en un escenario de crisis bélica. Y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho que el señor Biden ha dejado arruinado a Estados Unidos. Nadie. Trump se lo está diciendo. Bueno, sí, claro, pero se refiere a que estas medidas son consecuencia que el mundo de se ha tragado. Nefasto presidente que ha habido. El mundo se ha tragado, sí, pero el mundo entero se ha tragado que el señor Biden ha sido espléndido. Bueno, yo creo que Biden deja mucho que desear. Que el hijo, que todo el mundo interpreta que no ha habido corrupción ninguna, cuando su hijo era un caso que se ha sabido que el FBI estuvo presionando a medios de comunicación y a plataformas digitales para que sepultaran todo el escándalo. El hijo es un perturbado y además un hombre que toca todos los palos que no debe tocar uno. Claro. Entonces dices, pero ¿cómo es posible esto? Este es el resultado. Bueno, hizo negocio incluso con Ucrania. Bueno, vamos a ver, es que tener que indultar preventivamente a toda tu familia es una cosa que ya cientos de personas que no están... nadie les ha llamado delincuentes o tienen o están bajo investigación, y siendo preventivo implica una cosa verdaderamente sorprendente. Es decir, lo primero que todo el mundo ha empezado a darse cuenta es que Biden no mandaba, que Biden era una marioneta mandada por alguien, porque él no sabía. De hecho, negaba cosas que había firmado el día anterior, pero medidas muy importantes. No, estaba demenciado en los últimos tiempos. Ya está. Hombre, bueno, pues, cada uno le da lo que le da, pero lo que no puedes mantener es una ficción con la anuencia de todos los medios de información, del establishment del país, como si no pasara nada. Eso no hay derecho, es un engaño al pueblo. Bueno, pues por eso vuelve a ganar Donald Trump. A pesar de todos sus problemas, su carácter, un carácter, por cierto, como he repetido ya varias veces, muy propio de estos tiempos. Reagan es un producto de Hollywood, del Hollywood amable, del Hollywood que se quería vender al mundo con el American Way of Life, elegante, distinguido, educado. Trump es un producto de estos tiempos, de los tiempos de la telerrealidad, donde los concursos se humilla a la gente, donde se les hace pasar todo tipo de penalidades innecesarias para que luego encima te expulsen de mala manera. Entonces dices, esas situaciones que vivimos con toda normalidad, no podemos pensar que luego no se interiorizan por parte de la población y que el señor que habla para como ellos entienden la vida es el señor Trump. Claro. Y además conecta con una América que ha sido abandonada, porque China ha desmantelado la industria americana por completo. Y luego la europea nos hemos encargado nosotros mismos de desmantelarla también. Les damos facilidades, les anunciamos con antelación nuestros planes, que vamos a quitar los coches de combustión. Fantástico, se dedican a fabricarlos, ya nos han inundado de coches baratísimos. Les decimos que vamos a hacer energía solar y renovables. Todos los paneles que hay son chinos. Entonces, pero claro,
es idiota. Y se va el señor Sánchez a rendirle pleitesía a Xi Jinping. Esto quizá es la cosa... ¿Cómo lo valoras tú esto, en esta circunstancia? Pues mira, China, esto enemigo declarado de Trump. Bueno, no solo enemigo declarado de Trump, es que el mundo se está jugando dónde se sitúa Europa. O sea, quien está en tierra de nadie es Europa, porque lo único que es Europa es un magnífico mercado de 400 y pico millones de personas, con un buen nivel de vida, en términos generales, comparado con el resto del mundo, extraordinario, y con una capacidad de consumo grande, porque es una sociedad consumista. Otra cosa es que luego puedas consumir más o menos, pero es una sociedad consumista. Por lo tanto, los dos grandes mercados del mundo, los que se llevan el 70% de lo que fabrica China, son Estados Unidos y Europa. Y Europa ha tenido la tentación, que yo me quedé muy preocupado, de que en un primer momento dice que están preparando medidas contra... No es contra Trump, es contra Estados Unidos. Si es que el primer Trump no tiene nada que ver con el segundo. Por cierto, el primero dejó una presidencia fantástica. Pleno empleo, ni una guerra, la economía fantástica, las fronteras controladas. O sea, si solo hubiera habido ese Trump, sería recordado. Y un acuerdo extraordinariamente complejo para que Israel y Arabia Saudita establecieran relaciones diplomáticas. O sea, estamos hablando de algo muy serio, que se interrumpe con la llegada de Biden. Entonces, digamos que por eso él siempre apela al tema del Nobel de la Paz. Dice, si no fuera yo, me habrían dado el Nobel de la Paz. El primer presidente que no empieza una guerra, porque Reagan, dentro de todo, invadió Granada. O sea, Granada es una isla muy pequeñita, sí, sí, pero daba igual, era un centro logístico del comunismo que se estaba expandiendo por Centroamérica. Sí. Entonces, pero no, guerra no tuvo. Pero bueno, por lo menos usó la fuerza para invadir un este. Trump en su este no lo hizo en absoluto, no le hizo falta disparar nada. Entonces, en este segundo mandato, como hemos dicho ya muchas veces, viene muchísimo más preparado, con gente cogida al azar, como Peter Navarro, que es o gente que es amiga suya, porque hay otros que... Sí, pero Peter Navarro parece que no goza del prestigio que debiera tener en función de lo que representa. Pero tampoco... ¿Cómo está diseñando? Pero la lealtad ha sido el elemento clave para conformar esta presidencia. Lealtad al programa de Trump, y en este caso valía, porque la diferencia con el primer Trump es que Trump se deja asesorar, llega a un Washington que no ha pisado en la vida, y entonces Trump escucha mucho más de lo que parece, ¿eh? O sea, ahí donde le ves, él escucha, rectifica, eso ya hay testimonios directos de gente que él te presta el oído, si no, no podría hablar jamás con Bessent, el secretario de Estado, que es un hombre que habla despacio, reposado, incluso premiosamente. Y dices, bueno, ¿cómo le escucha este hombre? Pues le escucha porque Trump no es nada tonto. Y cuando le dices cosas que tienen sentido, las capta. Y cuando le dicen, no pases de aquí, no pasaba. Eso lo hacía con los anteriores. Lo que pasa es que jugaron con él y le sabotearon en buena parte. Te has desviado de la pregunta que yo te hacía. Dime, perdona. El viaje de Sánchez a China. Perfecto. En estas circunstancias. Pues yo lo que te digo es que me llevé, en primer lugar, una preocupación de decir, pero vamos, Europa, ¿está pensando acaso en jugar en otro equipo que no sea el de Estados Unidos? Porque si quiere dejar la niñera americana y necesita una niñera china, vamos listos. Vamos. Entonces, eso es la primera cosa. Y de hecho, él no va autorizado por Bruselas, ojo, ¿eh? Claro. Le han advertido que él no va en nombre Segunda de la Unión cosa Europea, que me causa una enorme esperanza y un motivo de satisfacción. La velocidad de que 27 países que tardan en ponerse de acuerdo, lo que no está escrito en cualquier cosa, se ponen todos en fila para decir que ellos quieren bajar los aranceles, que no van a imponer, no solo no van a imponer ningún paquete a Estados Unidos, sino que los 27 se comprometen a bajar los aranceles a Estados Unidos. Bueno, fantástica, o sea, una gran medida que a mí me da esperanza. Y en medio de esa jugada, lo has dicho tú, hay un señor que va por libre a verse con el enemigo. Cuando resulta que la señora Meloni, que es la que más cintura política tiene, como suele ocurrir con los italianos, pues llevan ya mucha tralla de tener cintura y saber
saber jugar la pelota, a ti que te gusta tanto el fútbol, y hacer regates extraordinarios. Como hoy, don Antonio. No, eso no he seguido el fútbol, yo he estado todo el día hablando de esto. Me han dado el resultado del partido, por eso se lo digo. Ah, bueno, no ha sido bueno. Le han pegado un baño al Madrid, creo, de... Ah, caray, no tenía ni idea. De tomo y lomo, 3-0 ha perdido. Contra el Arsenal. A ver, que te he interrumpido, pero... Bueno, es que le quería... Es que hablando de la cintura italiana, de los italianos, decir político italiano es una redundancia, porque el italiano ya es por sí político. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Estabas hablando de Meloni en Claro, Washington y en París. la que va como encargada de Europa, porque Europa es consciente de que fíjate que Trump no invita ni a Orbán, a la toma de posesión, solo invita a Meloni. Sí. O sea, cuidado. Trump mide bastante también. Entonces, mientras Europa decide mandar a Giorgia Meloni a hablar con el aliado, resulta que un señor que sin oficio ni beneficio y a la buena de Dios decide que se va a ver al enemigo. Y claro, es como una rotura de filas y un juego por libre de decir, pero este señor, ¿qué hace? Vamos a ver, yo creo que el aviso que haya venido de Bruselas, de Estados Unidos, no hace falta que venga ningún aviso, vendrá la orden. Vendrá directamente la orden. Y aquí no hay 3 avisos como en los toros, ¿eh? O sea, aquí hay 2. Este y el de la salida. Entonces, este se lo ha dado Europa. Claro, debo decir que un superviviente como Sánchez, que es su característica principal, capaz de muchas cosas con tal de sobrevivir agarrado a una boya, si se deja guiar por el personaje más siniestro que he conocido, capaz de hacer cosas, todas ellas lesivas para los intereses de España, pues si ese es el guía que tú tienes... ¿Te refieres a? A José Luis Rodríguez Zapatero. Ya está, dicho que... Yo sabes que no me... Sí. Cobarde no soy. Puedo ser prudente o imprudente, pero si tengo que decir la verdad, la digo. El señor que reabre todas las semillas, o todas las cicatrices, mejor dicho, que estaban suturadas, pero las cicatrices son siempre cicatrices. Si tú le rascas, las abres otra vez y duelen y escuecen. Entonces, cuando no era absolutamente innecesario es el señor Zapatero. No, y desde el 2011, de este viaje a China, desde el 11 de marzo del 2004, 94 o 2004, ya me pierdo con los años, del 2004, con las cifras y yo es una cosa... 14 de marzo de 2004. 14, ¿no era el 11M? No, el 14 de marzo fueron las elecciones, desgraciadamente. Sí. Ah, bueno, pero es que yo digo que el 11M no descarrilaron los trenes, no solo una tragedia humana, el 11M descarriló España. España iba perfectamente por unas vías de una estabilidad perfectamente definida, estaba alineado perfectamente con quien tenía que estar alineado y resulta que descarriló el país. Yo, de todas maneras, Antonio, es que en el entorno de esa visita a China, es no analizar la trayectoria que han tenido las relaciones comerciales con China a lo largo de los últimos años, es no analizar el calvario que es para los empresarios españoles invertir en China, por ejemplo, donde hay sectores que están absolutamente vetados y hay otros que tienes que ir de la mano con una empresa china si quieres meter la patita allí. Yo recuerdo, la primera vez que fui a China fue en el 99 con el ICEX, a una cosa que se llama Expotecnia, que se celebra cada año allí, en el que las empresas españolas trataban de vender su producto. Ahí iba un señor con los jamones, iba un señor con su pieza de mecánica a vender los productos en esa feria. ¿Verdad? Con los vinos. 25 años después, 26 años después, toda esa inversión se ha quedado reducida ¿a qué? A 7.500 millones, a la nada. Mientras que China ha conseguido, para empezar, invierte en España como quiere, cuando quiere y donde quiere. Pero no en España. Los tentáculos de China están en Asia, en Singapur, en Tailandia, en América Latina, en África. Les vende las infraestructuras y les vende la forma de financiar esas infraestructuras. Y sin embargo, no ha dejado crecer al resto. Quiero decir, no sé si el futuro del presidente pasa por China, pero es tener muy poca visión. No, es el futuro de Occidente pasa por China. Es decir, no podemos dejar a China que siga en la línea en la que lleva. Ya desde hace mucho tiempo, Obama marcó como prioridad
fijarse en China, dijo a Europa que empezáramos a pensar hace 15 años en nuestra propia defensa, que ellos no iban a poder. Si es que los Estados Unidos lo saben, cuando tú pagas, sabes muy bien lo que estás pagando. Y ha llegado el momento en que Estados Unidos dice, yo no puedo pagar más. Entonces, o ustedes me compensan de una manera o de otra. O bajamos el tipo de cambio del dólar, es decir, no puede ser que esté sobrevalorado porque yo no puedo exportar nada y todo se me encarece, o ustedes me pagan por los servicios que yo les presto y que nunca les he cobrado, que es Estados Unidos no necesita tener 7 flotas diferentes con un coste gigantesco. ¿Quién quiere atacar a Estados Unidos? Si Estados Unidos se quisiera quedar aislado en su oeste, no pasaría nada. Entonces, durante 80 años llevan vigilando y transitando para que los estrechos sean fluidos, para que los puntos controvertidos de soberanía estén perfectamente salvaguardados. Oiga usted, pues, esto es un acuerdo del Plaza II. Los acuerdos del Plaza, que son del año 84, creo recordar, se reúnen en el Hotel Plaza James Baker, que era el secretario del Tesoro en aquel momento, con el primer ministro alemán, el primer ministro británico y el primer ministro japonés, porque entonces el mismo problema que tiene ahora Estados Unidos lo tenía con Japón. Y llegan a un acuerdo entre 4 señores para bajar el tipo de cambio. Reequilibran el esquema de funcionamiento mundial y llevamos 40 años funcionando estupendamente. Sí, vamos a lo que será crítico. Tenemos que ir concluyendo, Antonio. Pero es que... Lo que a Trump se le critica son las formas de momento. No, pero todo eso, ¿por qué no se puede negociar efectivamente como hizo? Porque hoy en día tienes que reunir a tantísima gente y la guerra se lleva a cabo por tantísimos medios que sería casi imposible. Lo tienes que hacer y este señor es que ya no hay tiempo y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tú, si te pones en plano diplomático, te toman el pelo hasta que reúnes a toda la Unión Europea y a los chinos haciéndote trampas y haciéndote delays. Copiándote. En este caso es tomándote el pelo, retrasando. Es que en 2025 ya tengo la primera letra a la que tengo que atender y no voy a poder, es una bestialidad. Oye, ¿tiene que hacer lo de los billetes? No se puede hacer, me han dicho que habías traído unos dólares precisamente para enseñarnos cómo podíamos solventar la situación de una forma, en fin, mágica. No, eso no es solvente. No, o sea, lo que era al revés. Yo lo que decía es que la bolsa lo que hacía es destruir billetes. Claro. Entre otras cosas, billetes que no valen nada porque como se han dedicado a inundar el mercado de dinero para que no haya crisis una detrás de otra, pues el dinero no vale nada. La prueba está en que cobramos igual o más en algunos casos y cada vez nos da para menos. Por lo tanto, era una metáfora de decir, este billete de $100 es que no vale nada. ¿Entiendes? Eso, o sea que me tendrás que enseñar ese truco en otro momento, ¿o qué? Ese truco no, sí. Es una metáfora. Ah, que es una metáfora, vale. ¿No tiene usted la metáfora ahí? Hoy no es día de metáfora. Hoy es día de estar muy atentos para mañana ver, porque mañana se imponen los aranceles que ha dicho Trump. Y lógicamente estamos en un momento en que se espera y todo el mundo busca que haya un acuerdo entre todas las partes. O sea, ese acuerdo del Plaza que se gestione, pero ha habido que llegar hasta aquí. Si no hubiera sido Trump, hubieran dejado seguir el problema. Pues Antonio, seguiremos contando con su presencia y con su experiencia y conocimiento. Pues muchas gracias. Sobre la cosa que nos preocupa ahora mismo. Querido tocayo, muchas gracias. Gracias, Antonio Camuñas. Expresidente, presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. De director nada, presidente, qué narices. Antonio, un abrazo. Venga, un abrazo muy fuerte. De verdad que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí.